Mis amados, les damos la bienvenida ya a esta quinta sesión, si no me equivoco. Ya estaríamos arrancando con la novena y décima clase que nos va a corresponder el día de hoy estar enseñando. Vamos a estar hablando acerca de las funciones de un profeta. La semana pasada hablamos acerca de las características de un profeta en primera y segunda parte, porque es un tema muy amplio. Les vuelvo a recordar y le pido a quien me pueda ayudar que si surgen preguntas, por favor me las hagan desde el micrófono para que la gente que nos está viendo a través del video, la gente que está recibiendo la clase a la distancia, pueda escuchar las preguntas que usted tenga en su corazón. Así que le pido a algún voluntario, algún varón que esté atento, por favor, para que me ayude ahora con el micrófono. Vamos a estar hablando de diferentes funciones de un profeta y quiero tal vez recalcar un poco las diferencias de este tema con la clase anterior, porque probablemente en algún momento usted diga, bueno, parece lo mismo, pero no lo es. Características de un profeta lo que pretende es que nos ayude a entender, en primer lugar, si nosotros estamos o no estamos dentro de ese rango de acción. O sea, si usted de las 11 características de un profeta no cumple ni una, hermano, ¿verdad? Bienvenido a la escuela profética, pero difícilmente le vamos a poder otorgar en algún momento el ministerio del profeta. Pero si usted dentro de esas características ha ido desarrollando varias de ellas y ha ido logrando madurar su carácter, ha ido logrando dar frutos de ese llamado, y por ejemplo de las 11 tal vez tiene 8, tiene 7, tiene 9, tiene 10 y hasta el mejor, ¿verdad? El que tiene el cartón lleno, ¿verdad? Con todas las características, ya está en una etapa muy avanzada de ese proceso. Pero evidentemente hablar de que estamos completos en todas las áreas es difícil. Entonces, siempre pueden leer y entender la enseñanza anterior desde una perspectiva madura, porque hay gente que a veces no entiende la intención del mensaje. ¿A qué me refiero? A que a simples luces no cumple con ninguna de esas características, pero la persona cree que las cumple con todo. Entonces, hay que ser muy maduros a la hora de analizar las características de un profeta en nosotros mismos, para que eso no nos termine engañando, no nos termine causando una confusión, un desvarío que en este caso, pues no está viniendo al caso. Lo que queremos es más bien traer luz. Y en segundo lugar, la intención de la clase pasada es que usted identifique a los falsos y a los verdaderos. Que usted pueda ver cuando una persona se hace llamar profeta, si realmente tiene esas características o no las tiene. Si usted puede ver que esa persona no está dentro de ese patrón, porque por ejemplo no se congrega, porque por ejemplo tiene una vida matrimonial desordenada, una vida familiar conflictiva, es una persona, por ejemplo, un profeta que esté metido en deudas y que esté enredado en cosas de platas, para mí es una persona que no da un buen testimonio de su ministerio. Porque si Dios dentro de una de sus características es activar financieramente al pueblo, yo pregunto, ¿qué va a activar financieramente si está endeudado? ¿Cuánto me están siguiendo? Entonces, usted tiene que analizar esas cosas en la gente que se hace llamar profeta, aún dentro de los que sean reconocidos hasta por un ministerio, porque en ocasiones hay etapas en la vida de la gente donde empiezan en una carrera, pero en el proceso se van pervirtiendo, se va dañando su ministerio, van cayendo en errores, en manipulación, en tergiversación de la palabra, y entonces nosotros tenemos que estar velando permanentemente. Cualquier profeta que se haga llamar como tal va a estar de manera constante sujeto al escrutinio de toda la iglesia, y un profeta que realmente lo sea no puede molestarse por eso. No puede molestarse porque la gente se incomode de que le ponga las manos encima cuando tiene un problema en la casa o cuando tiene una situación financiera sospechosa. Un profeta tiene que saber que su vida tiene que estar presente delante del pueblo como una carta para ser leída por todos. Y no puede ser eso motivo de molestia o de enojo. Que un profeta, por ejemplo, se le enoje a usted porque usted le pregunte quién es su pastor o quién es su cobertura, y que se haga el ofendido por esa pregunta, ya es señal suficiente de que esa persona no está en esa categoría de profeta. ¿Cuánto me están siguiendo? Que yo me moleste, por ejemplo, porque alguien llegue y me pregunte, hermano, por su esposa o por no sé, por alguna situación de familia puntualmente, y que yo me moleste por eso,
ya es suficiente evidencia de que las cosas no están marchando bien en mi vida o en mi familia. Entonces, permanentemente los profetas van a estar en el ojo público. Son figuras públicas de alguna manera, al igual que lo son los pastores, los apóstoles, los maestros, los evangelistas. Es una irresponsabilidad creer que una persona que se haga llamar profeta, por esa investidura, está sujeto o está, digámoslo, cubierto de tal manera que nadie le puede cuestionar nada, que nadie le puede preguntar nada, que nadie puede en algún momento no sospechar, pero sí preguntarle por situaciones que esté viviendo internamente en su vida. Entonces, eso es muy importante. Ahora vamos a hablar de las funciones. O sea, ya usted superó la etapa de saber si usted es o no es, si fulano es o no es. Ahora vamos a ver para qué sirve un profeta, qué debe de hacer un profeta en la iglesia. Y la intención es que usted con esta clase pueda diferenciar entre lo que es un maestro, entre lo que es un pastor, entre lo que es un apóstol, un evangelista y un profeta. La gente cree que esto de ser profeta es como un cargo o como un asunto eclesiástico, y eso no es cierto. El profeta, cuando ejerce como tal, va a cumplir funciones que en la sana teoría un pastor que solamente es pastor no va a poder cumplir, o que un maestro solo sirviendo como maestro no va a poder cumplir. Por eso, por ejemplo, es que yo he desarrollado los presbiterios proféticos, porque yo tengo que entender, o yo entiendo mejor, y ustedes tienen que entender que esto no es solamente teoría, porque yo si solamente estuviera hablándoles de la palabra, aunque la palabra es buena y produce vida en nosotros, eso solamente sería un mensaje como maestro. Pero ustedes no vinieron solamente para escuchar un mensaje magisterial, también vinieron para ser impartidos por una unción profética. ¿Cuántos dicen amén? Y la unción profética yo no la puedo enseñar, no sé si usted me entiende. No es que yo le voy a dar a usted un curso y de repente usted va a sabérselo todo, va a saber profetizar, va a saber cómo se opera para la interpretación de visiones, de sueños. No, señores. Parte fundamental de la operación y las manifestaciones proféticas es por causa de una impartición. En otras palabras, porque usted ha estado expuesto a la unción de profetas, porque usted ha estado expuesto a la profecía, porque se le ha soltado palabra. ¿Cómo es que una persona, por ejemplo, como yo, ha crecido en el ministerio profético? Amén, siendo expuesto a las enseñanzas, pero por encima de eso, viendo cómo trabajan otros profetas, viendo los protocolos proféticos de diferentes ministros, conociendo cómo se pesa una profecía, analizando casos buenos y casos terribles de profecía que ha causado daño en lugar de edificación. Entonces, todo eso no se puede dar en un aula, se tiene que dar en medio de la práctica. ¿Cuánto me están entendiendo? Excelente. Entonces, vamos a ver para qué sirve un profeta. Primera característica, si usted nos acompaña a través de la distancia, le motivo a que abra el libro Máximas del Profeta en la página 79, y también a los alumnos de la clase también los motivo. Esa es la enseñanza que vamos a estar compartiendo en este momento, en su primera parte. La primera característica de un profeta, función de un profeta, es que siempre un profeta te va a estar guiando hacia Cristo. Él va a estar procurando que el pueblo esté posicionando su mirada en Jesús. Este tema profético es muy delicado, porque cuando usted revisa las religiones más importantes de la tierra, y especialmente las que han sido tergiversadas del cristianismo, usted se va a dar cuenta que fueron fundadas o levantadas a través de personas que se autodenominaron profetas. ¿A quién me refiero? Al Islam, por ejemplo, con el bendito Mahoma. ¿A quién me refiero? A los mormones, con el tal Joseph Smith. Autodenominados profetas que recibieron una palabra, que desenfocaron las miradas de Cristo. El Islam es un claro ejemplo, los mormones son otro ejemplo. Desenfocaron su mirada de Cristo y entonces empezaron a dar enseñanzas que terminaron siendo más importantes que el mensaje de Jesús. Nunca yo voy a poder dar ninguna palabra que esté por encima de lo que Cristo haya dado. Nunca yo voy a poder dar ningún mensaje que elimine, que suprima, que limite, que condicione
lo que Cristo nos enseñó, lo que Jesús nos habló. Siempre un profeta debe de estarnos llevando a Cristo. Un profeta que no pueda, por ejemplo, hacer un llamado evangelístico o de salvación, es un profeta que tiene un problema. Un profeta que en su mensaje nunca habla de Cristo es un profeta que tiene un problema. Un profeta que se vuelve tan místico que todo lo que habla, enseña, está fundamentado en sus revelaciones, en sus sueños, en sus visiones, en sus experiencias, es un profeta que tiene un problema. Todo profeta debe de estar llevando permanentemente a la iglesia, al cuerpo, a conocer a Jesús. Para entender esto vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Yo ya había hablado en otra clase acerca de este texto. Usted lo va a buscar, como tiene su libro, lo vamos a leer ahí rápidamente en la página 80. Dice la palabra: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una iglesia que se considere profética tiene que ser una iglesia que permanentemente está trayendo mensajes y enseñanzas basados en el mensaje y la enseñanza de Jesús. Cuando nosotros empezamos a ver que lo que Jesús dijo no es tan interesante, o es muy simple, o es demasiado complicado para hablárselo a la iglesia, y preferimos buscar otros pasajes porque tal vez la gente los va a entender mejor o los va a preferir más, vamos a estar cayendo paulatinamente en un error. Nunca vamos a encontrar una revelación tan importante como el mensaje de Cristo hacia nosotros y hacia la iglesia. Pero vea qué interesante cómo este texto nos enseña que Dios va a estar provocando la edificación, la construcción de un edificio bajo dos fundamentos: el apostólico y el profético. Pero no solamente estos dos fundamentos apartados, sino que con una raíz muy clara, con una fuente muy contundente, que es Jesucristo. Ahora busque por favor el libro de Juan, capítulo 12, versículo 46, por favor. Usted lo tiene ahí en su libro. Mientras que lo encuentra, le leo mis notas que dice: el aporte que hacen los profetas dentro del cuerpo de Cristo es irreemplazable, estando este correctamente orientado. Los profetas deben traer a la iglesia fundamentos sólidos. Los profetas, orientación sobre los tiempos divinos bajo un orden establecido, con el fin de guiar a los creyentes hacia el verdadero propósito para el cual el Señor los ha predestinado. Un profeta, y esto se va a derivar y va a ayudar a entender también lo que se habló la clase anterior. Un profeta debe procurar como primera cosa que en la iglesia la gente, el pueblo, encuentre salvación. ¿Por qué digo esto que pareciera simple? Porque a veces nos complicamos demasiado. Usted empieza a escuchar de profetas, por ejemplo, que se dan el lujo de maldecir, o que andan soltando toda clase de juicios sobre la gente porque no se hace lo que ellos piden o porque no se obedece a lo que ellos demandan. Entonces la pregunta es: el propósito de guiar el pueblo hacia Cristo es que la gente encuentre maldición, es que la gente encuentre un juicio. En ningún momento esa va a ser la meta de un profeta. El profeta, cada vez que traiga una palabra profética, cada vez que traiga un mensaje, su intención no debe ser traer confusión, ni rebelión, ni problemas a la iglesia. El profeta debe estar procurando permanentemente que la conciencia de salvación sea ministrada en la iglesia. Esto, hermano, parece simple, pero cuando usted ministra, cuando usted entra en el campo profético, es muy importante que ese sea siempre el norte. Porque, por ejemplo, nuestra iglesia está siendo introducida en esferas proféticas y cada vez vamos a ir entrando más profundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en medio de esas profundidades, yo sé que se pueden dar abusos, se pueden dar excesos de gente.
que suelta una palabra profética, que en medio del presbiterio dicen algo que tal vez no es cierto, que puede ser que ellos pensaron que era palabra de Dios, pero no tenía relación con la realidad. Entonces, cuando uno no tiene esta conciencia de guiar al pueblo hacia Cristo, una palabra que esté dada en la carne, una palabra que esté dada bajo el don de sospecha, una palabra errada, falsa, aunque esté en esa condición, si tiene la conciencia de salvación, va a terminar siendo más benévola que la que no la tiene. ¿Me doy a entender? Si yo no me preocupo porque la gente alcance salvación, porque la gente sea bendecida, a mí nada me va a costar llegar y decirle a una persona: Dios me dijo que usted es un homosexual. Tal vez la persona no es homosexual, pero si usted no tiene la conciencia de que lo importante no es decir que esa persona es homosexual, sino que esa persona, independientemente de su condición, alcance la salvación, alcance la restauración. Si yo no soy consciente de eso, mis palabras van a ser dañinas, hirientes y van a ser también falsas. ¿Usted me está comprendiendo? Si usted ve, hermano, que no me entiende, usted pídame auxilio. ¿Está bien? ¿Alguien no me entiende lo que acabo de decir? ¿Está claro? Entonces es muy importante que, aunque parezca simple, cada vez que vamos a profetizar, cada vez que vamos a ministrar, no perdamos ese norte. Y cuando somos ministrados, debemos llegar a esa conclusión siempre. La palabra que acabo de recibir me va a permitir alcanzar salvación o me la está complicando. Obviamente, hermano, yo sé que hay palabras de todo tipo, no todas las palabras se van a reducir a eso. Pero si una palabra profética a usted le trae mal de conciencia, le trae dolores de cabeza, le trae problemas en su matrimonio, dificultades en su familia, probablemente el resultado de esa palabra profética no es el que Dios quería, porque la palabra no era la que Dios quería tampoco. Entonces debemos estar velando permanentemente por esto. Juan 12:46 dice: yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Eso es determinante para que usted lo entienda. Si el mismo Jesús no se complicó la vida porque alguien no recibiera una palabra que él estaba dando, ¿por qué usted se va a complicar la vida porque alguien no le reciba la palabra que usted está dando? Usted no debe de ponerse obstinado, ni enojarse, ni reclamar, ni, como le digo, ni lanzar juicios, ni lanzar maldiciones contra gente que no tiene que ser la receptora de eso, porque usted no fue enviado, ya sea como profeta, como pastor, como apóstol, como líder, diácono, anciano. Usted no fue enviado para juzgar al mundo. ¿Cuánto me están oyendo? Usted fue enviado para traer conocimiento de la salvación de Cristo a la iglesia. Eso es muy importante. Vea lo que sigue diciendo Cristo. Quien lo juzgue, la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esto también es fundamental, hermano. Cuando usted es un profeta de oficio, cuando usted camina en el campo profético, usted tiene que tener esa conciencia. ¿Quién lo envió a usted? El mensaje no es suyo. Que alguien no reciba su mensaje no necesariamente significa que es su culpa. Y por lo tanto usted no tiene que tratar de generar que la gente haga caso de lo que usted quiere decir. Si usted algún día se le ocurre decirle a fulano que Dios le dijo que iba a ser su esposo, no se asuste que el hermanito diga: usted no me gusta. No se resienta. De igual manera, si usted en algún momento siente una palabra de Dios y esa palabra usted realmente la ha procesado, la ha madurado y la terminó dando, y no se recibe, usted no tiene compromiso con la palabra en el sentido del cumplimiento. Su responsabilidad es del mensajero. ¿Me está entendiendo? Es como el del notificador judicial. El notificador judicial es el que, cuando un hombre, por ejemplo,
se le va a soltar una pensión alimenticia, el notificador es el que se presenta y le entrega el papel a la persona para hacerlo judicial. Ese notificador judicial no se va a dar la plata, ni de perseguir al tipo, ni de preguntar si puede pagar o no puede pagar, ni de meterlo a la cárcel al hombre. El notificador judicial de lo único que se encarga es agarrar el papel que le dieron y pedir que firme. En algún momento tiene una opera bajo la misma función. Mira lo que está diciendo esta palabra. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, hablando un mensaje que podríamos usar, pero para esta escuela profética es todo una cátedra sobre este tema, porque Jesús nos está diciendo varias cosas de cuando uno recibe un mensaje del cielo y termina diciendo: yo voy a decir cosas tal cual Dios me las ha dicho. Pero vea qué interesante, Jesús está hablando de el Padre, y hay hermanos que parece que el Espíritu no es el Padre celestial, sino el diablo. Entonces, la conciencia tiene que estar presente. Usted no está diciéndome: hermano, es que yo dije las cosas como me las dijo el Padre. No, eso parece muy simple de decir. No es tan simple. Un padre no va a buscar destruir a sus hijos, ¿verdad que no? Un padre no va a buscar la desgracia de su hijo, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la miseria. Es más, vea que cada vez que Dios lanzó juicio sobre Israel, siempre abrió una puerta para que el pueblo arrepintiera. Entonces, cuando yo simple decir: hermano, yo voy a decir lo que Dios me dijo. No. Si usted va a decir lo que Dios dijo, usted tiene número uno que buscar que el pueblo sea Cristo. Tiene que revelar el corazón del Padre a través de sus palabras. Una profecía no revela el corazón del Padre. La pregunta es: ¿cuál corazón está revelando? ¿El corazón del profeta? ¿El corazón del que sospecha esto, que sospecha lo otro? ¿Del chisme que le llegaron a contar al que lo está ministrando? ¿Cuánto me están siguiendo? Amén. Entonces es muy importante. Búsquese ahora el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, por favor. Mientras yo le leo. Los profetas genuinos, al mismo tiempo que guían el pueblo hacia Cristo, deben llevar también su mensaje, no como algo secundario, sino como prioritario. Un vidente debe tener siempre presente que su mensaje no es tan importante como el que Jesús trajo para la humanidad. Ese respeto que los profetas verdaderos le merecen a Jesús mana del mismo respeto que él tuvo hacia los videntes. Cuando vino a la tierra en forma de siervo, dejó muy claro que su mensaje no era para contradecir a los profetas que habían estado antes. Él no vino para atacar a los videntes que anteriormente establecieron un fundamento, como Moisés o Nehemías. Cristo, por el contrario, había llegado para testificar que los profetas que habían estado antes estaban en lo correcto. Él había sido enviado por su Padre para completar el mensaje de los videntes. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dice la Escritura: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, a donde yo lo quiero llevar con este texto es que Cristo fue el primero en enseñarnos el respeto. Él, cuando se aparece en la tierra en forma de hombre, siendo Dios, Él no viene atropellando lo que había sido antes que Él. Él no viene contradiciendo lo que habían enseñado los profetas del Antiguo Testamento, como hoy muchos ministros les gusta estar hablando mal de las denominaciones llamadas tradicionales. Es muy fácil que yo hoy me pare aquí creyendo en lo apostólico y lo profético y juzgue a los que estuvieron antes que yo
que no conocieron esa revelación. ¿Por qué? Porque toda esa gente fueron los instrumentos que Dios utilizó para construir la plataforma sobre la cual hoy usted y yo nos ponemos de pie. Antes de que usted y yo estuviéramos acá, alguien tuvo que pagar el precio para volver a levantar el principio de la oración, como fue Juan Wesley en Inglaterra. Alguien tuvo que creer en pagar el precio por la activación de las lenguas espirituales, como lo fue William Seymour en el siglo anterior en la calle Azusa. Antes de que nosotros estuviéramos acá, bajo el conocimiento de toda esta palabra, hubieron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a sacrificar sus propias vidas, a ser perseguidos, a ser golpeados, vituperados, para que usted y yo pudiéramos conocer lo que conocemos hoy. Entonces yo no puedo llegar a ningún lugar, yo no puedo llegar a ninguna iglesia, denominación, sea cual sea, pateando para todo lado, mandando a todo el mundo a donde no tiene que mandarlo, censurando a la gente, criticando a los que no creen en esto o no lo otro, porque ese no es el corazón de Jesús. Si Jesús estuviera parado hoy en este altar y tuviera que ir a buscar a los que hoy mucha gente llaman fariseos, o mucha gente llama maestros de la ley, probablemente lo haría con exactamente el mismo mensaje. Un mensaje fuerte, contundente, pero siempre abriendo una puerta para que la gente abriera su corazón a lo que él estaba haciendo. Entonces yo como profeta en la actualidad, ¿qué derecho tengo para sacudir a la gente, para violentar a la gente, para confundir a las personas que por su carencia de revelación no entienden el mensaje? Diga conmigo, todo profeta debe guiarme hacia Cristo. Diga, todo profeta debe revelarme el corazón del Padre. Diga conmigo, un profeta que no lo haga no es profeta. Segunda función de un profeta: declarar la palabra auténtica de Dios. Esto es vital, trascendental y muy importante. Cuando nosotros entendemos lo que significa declarar la palabra auténtica de Dios, sabemos lo que puede llegar a provocar en el mundo natural derramar una revelación que está en el cielo. Libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 23. Voy a pedirles que a los textos bíblicos ustedes me apoyen para darle un poquito de dinamismo y alguien venga aquí adelante y me ayude a leer el texto. Deuteronomio 5:23. Mientras que alguien viene para ayudarme con la lectura, voy a leer las notas que dice: un profeta de Dios debe anunciar el mensaje que el Padre le ha revelado, sin añadidos ni comentarios suyos de ninguna especie. Debe procurar que al recibir un mensaje, este sea genuino, ya sea a través de visión, sueño, voz audible, manifestación angélica o cualquier otra forma. Deuteronomio 5 del 23 al 28 dice lo siguiente: Cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en llamas, vinisteis a mí todos vosotros, príncipes de las tribus y ancianos, y dijisteis: Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz que sale en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Pues, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, hablando de en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que diga Jehová nuestro Dios. Tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y obedeceremos. Jehová oyó vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo: he oído las palabras de este pueblo, lo que ellos te han dicho, bien está todo lo que han dicho. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos revela este texto en relación a lo que estoy hablando? No hay nada más efectivo, no hay nada más poderoso, no hay nada más sobrenatural que el pueblo pueda escuchar la voz de su Dios. Cuando un pueblo escucha la voz de Dios, genuina, auténtica, verdadera, transparente, los corazones se van a humillar casi que de manera espontánea. Las personas van a estar dispuestas a hacer la voluntad de Dios
casi que sin ningún tipo de condiciones. Cuando el pueblo escucha la voz de Dios, está siendo expuesto a la mayor manifestación del amor de Dios por un lado, pero también de su sobrenaturalidad. Entonces, cuando nosotros como profetas dejamos que Dios nos use en esa esfera, trayendo palabra auténtica, sincera, honesta, transparente de Dios, lo que vamos a provocar es el detonar de un proceso en la gente. Vamos a provocar que empiece un ciclo de transformación que solo la palabra de Dios puede producir. Entonces, cuando un profeta, y como complemento de lo anterior lo digo, recibe una palabra, su preocupación no puede ser juzgar la palabra. Quienes han ministrado proféticamente pueden testificar de lo que yo les estoy diciendo, que en algún momento Dios revela algo sobre alguna persona y uno dice, no creo que sea cierto. O tal vez uno tiene una palabra de ciencia y uno dice, no, yo no creo que aquí haya nadie con esa condición o con esas características. Y ese proceso de preocupación o de lucha entre uno y lo que Dios le está diciendo es muy complicado, porque a veces esa es la barrera que te va a impedir seguir avanzando en tu ministerio profético, especialmente con lo que tiene que ver con las manifestaciones de los dones de discernimiento de espíritus, de ciencia, de sabiduría y de profecía. Porque estos dones de revelación, como se les conoce teológicamente, son dones que si tú no tienes fe, que si tú no tienes certeza de que Dios te está hablando, que Dios te está revelando algo, no van a operar de manera genuina. Pero cuando hay fe, cuando hay certeza y nosotros nos disponemos a soltar esa palabra tal cual Dios la está revelando, es cuando Dios empieza a hacer cosas maravillosas en medio de nosotros. Cuando usted escucha que alguien se atreve a dar una palabra y esa palabra le cae como anillo al dedo a alguien en el auditorio, usted ve la evidencia de todo lo que puede producir esa palabra en la vida de una persona. ¿Cuántos en algún momento en este lugar podrían testificar de haber escuchado a alguien soltar algo desde un altar o declarar una palabra y que eso iba directamente hacia ustedes? ¿Y cuánto pudieron recordar esa palabra? ¿Cuánto los alimentó esa palabra? ¿Cuánto los pudo ayudar esa palabra? Y empezó todo un proceso extraordinario en ustedes, donde ya no caminaban como caminaban antes, donde ya no veían como veían antes. Fue como que le abrieron el mapa completo de su camino y ahora ya saben para dónde van. Antes estaban perdidos y extraviados, pero cuando la palabra genuina de Dios vino, esa palabra fue como que te metieron un GPS espiritual en el corazón. Y ahora ya no andabas extraviado, sino con una ruta clara y específica. Libro de Ezequiel, capítulo 33, del 30 al 33. Si alguien se prepara para, por favor, ayudarme con la lectura. Pero antes de leer, leo lo que dice el libro Máximas del Profeta. Un vidente nunca puede olvidar que ante el mensaje profético siempre habrá oposición. Diga conmigo, el mensaje profético siempre tendrá oposición. ¿Qué significa que siempre tendrá oposición? Representa no que necesariamente una persona te va a negar lo que estás diciendo o te va a contradecir en base a la palabra. Cuando Dios habla, muchas veces viene la confrontación de la carne, viene la confrontación del intelecto, viene la confrontación de muchas condiciones humanas que de una u otra manera van a ser oposición. Si a mí, por ejemplo, me soltaran una profecía con relación a un ministerio, por sí sola la palabra no va a producir magia. La palabra va a tener una confrontación con quien la está recibiendo, en este caso yo que me estoy poniendo de ejemplo, por mis debilidades, por mis limitaciones, por mi duda, por mi miedo, por múltiples factores. Siempre la palabra va a tener oposición, ya sea desde esa perspectiva o también desde el que dice yo no le recibo esa palabra.
que abiertamente le dice, vaya con otro con ese cuento porque yo no se la acepto. Pero de alguna u otra manera la palabra siempre va a recibir oposición. O sea, que si a usted de la gente que le gusta hacer la última Coca-Cola en el desierto o el billete de 5,000 pesos que a todo mundo le gusta, el ministerio profético no es lo suyo. Ahí ya no le gustó. Es más, un profeta tiene que aprender a caer mal. Y eso no todo el mundo lo sabe hacer. Si a usted no le gusta que la gente hable mal de usted, por la razón que sea, pero especialmente con lo que tiene que ver con el ministerio o con la palabra que Dios le da, hermano, búsquese otro. Porque este no es necesariamente el puesto que Dios le va a dar. Un profeta tiene la conciencia de que cuando su palabra sea soltada, cuando su boca sea abierta, inmediatamente los demonios, los principados, el mismo diablo, la carne, la persona, su mente, su incredulidad, su familia, su contexto religioso, va a estar en contra de la palabra profética. Pero también entonces el profeta entiende el poder de soltar palabras proféticas. Porque entonces la palabra viene a ser literalmente como un arma que corta y que rompe todo lo que está delante de sí. Porque el profeta no solamente tiene conciencia de que habrá oposición, sino que tiene conciencia de que el poder de las palabras de Dios no tiene comparación con ningún instrumento que hay en la tierra. Entonces, amado y amada que me acompaña y que nos está viendo a la distancia, un profeta sabe que siempre va a haber oposición, burla o menosprecio, especialmente provocada por las fuerzas diabólicas. A pesar de ello, el verdadero trabajo del profeta no radica en justificar la profecía o intentar llevarla a cumplimiento, porque de eso se encargará únicamente Dios. Usted puede esforzarse, puede tratar de ayudar, pero el único que puede cumplir la palabra es Dios genuinamente. Ezequiel 33 del 30 al 33 dice lo siguiente: En cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Tú eres para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Sin embargo, cuando eso llegue, y ya está llegando, sabrán que en medio de ellos hubo un profeta. O sea, mi amado y amada, pareciera hasta un poco triste pensar que todo lo que usted va a hacer, nadie se lo va a reconocer en su tiempo. Y eso es un precio que no todos están dispuestos a pagar. Y mucho menos hoy en día, cuando nuestra cultura evangélica nos enseña acerca de lo que es ser un ministro exitoso, que no critico a nadie ni juzgo a nadie, pero tenemos un estereotipo de que si tenemos un gran ministerio, vamos a viajar por las naciones, vamos a ir a las grandes conferencias, vamos a ser prósperos financieramente, y amén, Dios algunos los escoge para esa función, pero también hay muchos otros que, así como los profetas de la antigüedad, sufren cárcel, persecución, golpes y cosas que probablemente, si usted las pidiera, serían las últimas que pediría. Pero un profeta es consciente que la palabra por sí sola tiene poder, y esa palabra tarde o temprano se cumplirá, y que ese cumplimiento no es su responsabilidad, que es Dios en su eterna sabiduría el que cumplirá lo que Él ha dicho. Pero también un profeta tiene que saber que si lo que ha dicho no es de Dios, Dios no respaldará esa palabra.
Por eso, de alguna manera, un profeta siempre está entre la vida y la muerte. Y hoy le damos gracias a Dios, porque en la antigüedad, cuando un profeta se equivocaba, lo pasaban por la guillotina. Hoy algunos hermanos, aunque son expertos en bateo, no les pasa nada. Pero un profeta que realmente quiere crecer en su ministerio siempre va a ser llevado por Dios a arriesgarse. Y ese riesgo siempre te va a tener entre la vida y la muerte. ¿A qué me refiero? A cosas muy simples. Cuando usted empieza en el ministerio profético, tal vez las palabras que Dios te dé sean muy sencillas, sean palabras de bendición, sean palabras genéricas, digo yo, palabras que cualquier persona puede recibir. Pero paulatinamente Dios te va a ir metiendo en aguas más profundas para buscar la especificidad, para poder apuntar hacia las necesidades de cada persona. Y ese proceso te va a ir llevando a un riesgo cada vez mayor a equivocarte si tú hablas en tu carne. Pero si tú estás operando en el Espíritu, si tú estás en comunión con el Santo Espíritu de Dios, eso lo único que va a provocar es que tu ministerio va a ir tomando un mayor relieve, una mayor trascendencia. Y hay muchos, y le voy a decir muchos, que nunca se arriesgan. Y la falta de compromiso con la palabra, la falta de credibilidad que mucha gente tiene a la palabra que ha recibido, es la que verdaderamente los estanca. A veces la gente le quiere echar la culpa al liderazgo, le quiere echar la culpa a los que están delante de él o los que están sobre él. Pero cuando Dios te usa, cuando Dios te permite ser instrumento de sus palabras, la misma palabra por sí sola te va a abrir la brecha, te va a abrir el campo, te va a abrir las puertas, se van a caer las cárceles y los cerrojos. Si la palabra que tú has dado no ha dado fruto, si la palabra que tú has dado no ha funcionado literalmente como esa espada que corta, es porque probablemente tienes que revisar tu compromiso con lo que Dios te está diciendo. Mucha gente prefiere sazonar el mensaje, aderezar la palabra profética para que nadie se enoje ni se moleste, para que nadie se incomode, para que nadie piense que me equivoqué. Y ese riesgo es un riesgo que el Señor te va a llevar a tomar siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 3. La tercera función de un profeta es el discernimiento profético de las voces. Este es vital, vital especialmente dentro de la iglesia. Un profeta que trabaja para una comunidad, para una congregación, para una iglesia, no es solamente el que se encarga de andarle profetizando a la gente. Y vea qué interesante, yo hasta el momento no me he metido ni me he profundizado en el tema de la profecía, porque los profetas de hoy, antes de profetizar, tienen que aprender muchas otras cosas. Y una de las cosas más importantes que un profeta antes de profetizar necesita aprender es el discernimiento de las voces a su alrededor. Mucha gente anda diciendo cosas que no tiene que decir porque no tiene discernimiento de espíritus. No saben determinar si el que les está hablando es Dios, el diablo o su propia carne. No saben diferenciar. Entonces eso va a traer un montón de problemas, va a traer manipulación, va a traer tergiversación de la profecía. Y muchas veces el diablo va a usar esta gente ignorante del discernimiento de espíritus para meter falsa profecía, para traer espíritus de adivinación a la iglesia. Entonces, antes de pedirle a Dios que le dé el don de profecía, pídale a Dios que le dé el don del discernimiento de espíritus. Si usted no tiene el don de discernimiento de espíritus, no me diga que usted es profeta. ¿Cuántos me oyeron eso? Es más, si usted ahora se está preguntando, hermano, ¿y cómo hago para saber si tengo el discernimiento de espíritus? Yo se lo digo muy fácil. Si usted no sabe, hermano, es porque no lo tiene. Si usted lo tiene, usted sabe que lo tiene. Si no lo tiene, pídaselo al Señor. Y si no lo tiene y se lo está pidiendo, pero usted sabe que no lo tiene, no se ande metiendo en camisa de 11 varas, haciéndose el profeta o profetizando o hablando lo que no tiene que hablar. Porque entonces, si usted no sabe determinar esas variables, usted, aunque la palabra parezca que es de Dios, no va a ser de Dios. Es más, recuerda que cuando aquella mujer divina iba detrás de la
apóstol Pablo diciendo, estos son los siervos de Dios, ¿se acuerdan de esa palabra? Aquella mujer lo que está profetizando, yo creo que hubiera dicho cualquier otro, el cristiano más fiel, lo que estaba portando esa mujer, un espíritu profético, no, lo que portaba era un espíritu de adivinación. La profecía es buena, tampoco significa Dios. Es más, le voy a decir, yo he visto al diablo engañar a gente que está en pecado, profecía buena. Dios te va a prosperar en tu nuevo proyecto. Y resulta que el hombre se acaba de divorciar y se está metiendo con la amante. Entonces, el hombre está en pecado y la profecía parece positiva, parece buena, pero por causa de la iniquidad que hay en el corazón y de la falta de sabiduría y de discernimiento de espíritu del profeta. ¿Cuánto está siguiendo? Qué bueno que está aprendiendo, mi hermano. Entonces, Primera de Reyes capítulo 13 versículo 8 al, alguien se prepara por favor para hacer lectura. Mientras tanto, yo las notas. Un verdadero profeta tiene que ser experto en diferenciar la voz de Dios, la de sí y la voz de los hombres y la voz de Dios. Porque de lo contrario terminará confundiendo al pueblo. Y lo que es peor aún, trayendo destrucción a su propio ministerio. Esa capacidad para distinguir voces a su alrededor no viene con el conocimiento, ni con los años como creyente. Solo se adquiere con una verdadera vida de comunión con el Espíritu de Dios. Cuando se desarrolla una vida de oración profunda, es semejante a un matrimonio de muchos. Yo este ejemplo lo he dicho varias veces. Cuando una mujer que está en la casa preparando la comida o atendiendo a los escucha a la distancia las pisadas de su marido, sabe por cómo menea la llave que ahí viene el marido. No necesita que el marido le hable, que el marido le toque la puerta, sabe que es su marido. Pero si usted sabe algo que se parece a su marido, pero que no es su marido, usted abre la puerta, porque usted sabe que es su marido. Exactamente lo mismo con un profeta. La comunión tiene que ser tan íntima para que tú sepas que cuando Dios te está hablando, tú vayas por esa palabra. Yo no sé cuántos estuvieron el domingo, por ejemplo, haciendo culto. Dios me dio una palabra de ciencia para una persona que estaba acá y yo sabía que la palabra era un poco comprometedora por lo que se estaba hablando. Y probablemente ustedes no se dieron cuenta, porque no era la intención que se dieran cuenta. En su momento nadie pasó para decir yo soy el de esa palabra. Pero al final de la reunión se acercó una familia para decir esa palabra es para mi hijo. Entonces, lo que le quiero decir es que cuando Dios le habla a usted y usted sabe que Dios le está hablando, usted tiene que ir a muerte por esa palabra. Si usted no puede morir por esa palabra, es porque usted Dios no le habló. Si usted no tiene la capacidad de sufrir vergüenza, vituperio, persecución por una palabra que Dios le dio, usted está en el lugar incorrecto. Si usted no está dispuesto a arriesgarse por una palabra que Dios le está dando, no juegue de profeta, no juegue de que profetiza, porque eso no se llama de esa manera. Usted tiene que madurar y crecer a tal punto que cuando Dios le hable, hermano, usted esté convencido y requete convencido de que Dios le ha dado esa palabra. Y no lo haga con temor, ni con duda, ni con miedo, ni con escepticismo. Tenga confianza en el Dios que lo llamó. Primera de Reyes capítulo 13, del versículo 8 al versículo 10 dice lo siguiente. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por mandato de Jehová, que me ha dicho: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Gloria a Dios. Espérese un momentito, mi amado, para que me siga leyendo. El mismo libro, Primera de Reyes, capítulo 13, pero ahora el versículo 14 y 22. Deme un momentito nada más para explicar. Este es el caso de un profeta al cual Dios le habla de ir a desatar un juicio sobre uno de los reyes más paganos que había tenido Israel. Y la palabra era: Dios te va a destruir. Pero Dios le dice: no solamente des la palabra, sino que no regreses por donde llegaste, no te quedes a comer ahí. Pero vamos a ver qué es lo que sucede.
Siga leyendo el siguiente texto, por favor. Amén. Se fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?, le preguntó. Yo soy, le respondió él. Ven conmigo a casa y come algo, le dijo entonces. Pero él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por mandato de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces regresó con él y comió pan y bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa, aconteció que Jehová habló al profeta que lo había hecho volver, el cual clamó al hombre de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Cómo le quedó el ojo, mi hermano? Dios le dice al profeta, suelta esta palabra, pero se la condiciona con ciertas características. Lo que usted y yo hemos venido hablando que se llama protocolo profético. Dios le dijo, vas a dar una palabra, pero la palabra tiene que tener este marco. ¿Cuál era el marco? No vas a comer en donde vayas, no te vas a devolver. Es más, el mismo rey, vea qué cosa más extraña, el mismo rey que le recibe la palabra de juicio a este profeta, lo invita a quedarse a comer esa noche. Está como raro, ¿verdad? Que usted venga y le diga a alguien, Dios te va a matar, te va a destruir, te va a arruinar, y la persona le diga, quédate aquí a dormir en mi casa, yo te voy a bendecir. Está raro, ¿verdad? Pero este profeta le dijo, no lo voy a hacer porque Dios me habló. Pero vea qué interesante. Cuando él va en el camino, se le aparece otro hombre que se le hizo llamar profeta. Y cuando este hombre se aparece, lo que viene es a confrontar la palabra que este primer profeta había recibido y lo pone a dudar. De esta manera tan dramática vemos lo que representa dudar de lo que Dios nos ha dicho cuando nos metemos en el campo profético. La duda es sinónimo de muerte para un profeta. Así de determinante es. Cuando usted no tiene certeza y convicción de que Dios le ha hablado a usted, simple y sencillamente no haga nada. ¿Eso qué significa? ¿Que mejor me quedo quieto siempre? No, porque quedarse quieto también puede ser desobediencia si Dios le está diciendo que camine. Un profeta tiene que estar preparado para estar buscando la palabra fresca de Dios todos los días de su vida. Un profeta tiene que estar consciente que su obediencia de ayer puede ser su desobediencia mañana. Un profeta en este caso que recibe una palabra, que escucha a Dios, que sabe lo que tiene que hacer, es confrontado por otro que se hace llamar profeta con una profecía que contradice lo que Dios le había dicho a él, y él se termina creyendo lo que le están diciendo por allá. Y eso trae como consecuencia la muerte de su ministerio, en este caso de su vida, pero lo vemos también en el campo ministerial. No sé si Mario tiene una pregunta. No, ok. Pero lo que le quiero decir con esto, mi amado, es que este hombre careció de discernimiento profético. Al no saber distinguir qué tipo de espíritu le estaba hablando, terminó falleciendo. Es vital que haya discernimiento de espíritus en nuestra vida. Vaya por favor al primero libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 18 al 21. Por favor, si usted es tan amable. Y alguien se acerca por acá para leérmelo. Mientras tanto, le leo algunas cosas importantes. Un profeta no puede perder la perspectiva correcta por la cual está haciendo su trabajo. No puede extraviar la vista del blanco. Cuando el Padre le hable a un profeta, este debe crear una convicción incuestionable, al menos en su interior, sobre lo que le ha sido revelado, porque el enemigo tratará de confundirlo para impedirle que alcance el propósito, así como probará hacerlo con los miembros de la iglesia. Vamos a leer lo que dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 18.
Jehová te envió en misión y te ha dicho: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: Al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ahora vamos a avanzar al versículo 22 hasta el 23, si me lo puedes leer, por favor. Entonces Samuel dijo: ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Aquí lo que vemos en el caso de Saúl no es a un profeta, pero sí vemos a un hombre que había tenido una palabra profética, una dirección muy clara: lo vas a destruir todo. Pero ¿qué sucede? Que cuando Saúl se ve con la bandera de victoria en la mano, empieza a escuchar a la gente que está a su alrededor. Dejémonos lo mejor, lo más valioso, las mejores vacas, lo mejor de aquí, lo mejor de allá, los tesoros. Y vea qué interesante, que la confusión de Saúl es tan grave que cuando Samuel llega y lo cuestiona, y esto es un espíritu, sería interesante hasta dar un seminario sobre esto. Esto es un espíritu violento, hermano, de gente que está equivocada, y aunque usted le ha dicho que está equivocada y se lo ha demostrado, cree que está en lo correcto. Eso es terrible, porque usted no sabe cómo sacar a la gente de su error. Es prácticamente imposible. Es como que literalmente el diablo les puso un muro de bronce alrededor y los tiene cercados. Usted le dice: hermano, pero es que usted se equivocó con esto y esto, te lo vengo diciendo hace años. No, hermano, pero es que yo no he hecho nada malo. Hicieron exactamente lo que tú les dijiste que no hicieran. Entonces Saúl reacciona frente a Samuel diciéndole: yo no he hecho nada malo. Pero ¿sabe qué hizo Samuel? Eso no es problema mío, Saúl. Tú tienes sentencia de juicio por haber desobedecido la palabra. Lo que vemos aquí es que Samuel no se deja engatusar como Saúl se dejó engatusar. Porque al escuchar las palabras de Saúl, siendo el rey de Israel, Samuel pudo haber tenido miedo. Pudo haber dicho: yo ungí a este hombre, ¿cómo voy a decirle ahora que Dios lo está desechando? En otras palabras, Saúl era el fruto del trabajo de Samuel, y ahora resulta que Dios le estaba diciendo: dile que no va a ser más rey. Hasta parecería contradictorio para Samuel soltar esa palabra, pero él de inmediato va al grano y le dice: aquí el problema, Saúl, aquí el problema no tiene que ver con un asunto de quién te opinó, quién te dijo, quién te dio el consejo, quién te recomendó. Aquí el problema es que Dios dijo algo y tú no lo obedeciste, y por esa razón tú ahora estás en maldición. Y punto. Así de sencillo. Vamos a seguir avanzando para que veamos un ejemplo semejante al de Saúl, pero con una situación o una conclusión totalmente distinta. Libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 10 al 14. Lo vamos a leer de una vez y vamos a ver qué gran diferencia hay entre Nehemías y entre Saúl. Después fui a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metebel, porque estaba encerrado. Él me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Pero yo le respondí: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Pues fue sobornado para intimidarme, para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de la profeta Noadías y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Vea qué gran diferencia. Nehemías dice: un hombre como yo va a huir. Cuando usted está con la hoja de ruta correcta, hermano, cuando usted sabe que usted está sirviendo a Dios, que
que usted está viviendo en santidad, que usted tiene sus cosas en orden, y se aparece un perico de los palotes para mandarlo a usted al infierno, usted no necesita una profecía que le diga: no tengas temor, Dios está contigo. Usted no necesita eso. Usted lo que necesita es saber quién es usted. Usted necesita saber quién es el Dios que lo llamó. Usted necesita tener claro cuál es el diseño de Dios para su vida. Y si usted tiene claro eso, si Dios a Nehemías lo sacó de la tierra de Babilonia, lo prosperó, lo bendijo, le dio cartas para que le abrieran el paso, le levantó toda una nación para poder reedificar las murallas, y eso era lo que había sido profetizado desde la antigüedad, cuando se aparece y le dice: sal de aquí porque te van a matar, te van a perseguir. Nehemías dijo: ¿en qué Dios estoy confiando? Si el Dios que me ha prosperado hasta acá es verdadero, me seguirá prosperando hasta el final de mis días. Pero cuán fácil es hoy a la gente en la iglesia llegar y escuchar a un profeta o llegar y escuchar una profecía y no saber distinguir si es de Dios o no es de Dios. Y uno termina viendo gente atribulada, cargada, emproblemada, porque no saben distinguir que esa profecía no era de Dios. Vea qué interesante, porque Nehemías no llama a esas palabras mentira. Él dice: yo me di cuenta que esa profecía no venía de Dios. O sea, él de alguna manera le está dando el crédito, por decirlo de alguna forma, a la persona que lo está dando, y le está reconociendo que puede ser una profecía, pero no de Dios. O sea que Nehemías, en su revelación y conocimiento, hace lo que ya nos enseñaron a nosotros: no desechemos ninguna profecía, pero tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Nehemías dijo: no, yo te reconozco tu profecía, pero al mismo tiempo te reconozco que tu profecía no es de Dios. No sé si usted me está entendiendo la diferencia. Nehemías no dijo a las puertas: lo cancelo, corto. No dijo eso. Nehemías, ¿qué fue lo que hizo? Recibió la palabra, pesó la palabra, ¿y qué concluyó? Esta palabra no es de Dios. ¿Me está comprendiendo la diferencia en el proceso? Porque hay gente que escucha y lo primero que oye cuando no le gusta algo de los labios de esas personas es que rechazan la palabra, la censuran, la niegan, la cuestionan, y eso no tiene que ser así. Nehemías, aunque le estaban dando un consejo que podía parecer bueno, identificó que aquello no procedía de lo que Dios le había venido hablando, por lo tanto no calzaba, era una pieza que no era parte de ese rompecabezas. Y Nehemías lo manejó casi como algo de dignidad, de honor. Le dijo: ¿cómo se te ocurre venir a decirme a mí, el hombre que Dios levantó en esta nación para reedificar las murallas, para tomar un pueblo en pobreza, en miseria, y edificar algo que parecía imposible, al hombre que Dios sacó del trono más alto que hay en la tierra para venir y edificarle casa al Señor? A ese hombre tú estás tratando de atemorizarlo. Si no me atemorizó el diablo, si no me atemorizaron los principados, las potestades, ¿qué caramba me va a venir a asustar este tipo? ¿Quién me está escuchando? Entonces es muy importante. Seguimos avanzando para dar el receso. Cuarta función de un profeta: impartir la unción que ha recibido. Esto es vital. Un profeta debe de estar procurando constante y permanentemente estar impartiendo, estar ministrando, estar soltando. Si a usted no le gusta ministrar, o se cansa, o le duele, le da pereza, lo aburre, búsquese otra cosa. Un profeta permanentemente está ministrando. Hermano, necesito oración. Sí, amén. Hay momentos donde uno puede orar por la gente, pero que usted siempre se le esté negando a la gente en las oraciones o en las ministraciones no es un buen síntoma. Estoy hablando con el liderazgo, ¿verdad? En este caso, porque no todo el mundo acá necesariamente va a estar ministrando o impartiendo, porque no está en un cargo de liderazgo. Pero lo que le quiero decir es que uno, mi hermano, aún en las administraciones, aún en la impartición, uno mismo en su carne es doblegado. Le empieza a doler la cintura, le empieza a doler la rodilla, le empieza a doler la cabeza, la nuca, hasta el pelo le duele. Lo que no le dolía nunca le duele, porque es su carne resistiéndose, su carne tratando de que usted no lo haga, su mente tratando de distraerlo, su cabeza girando en otra cosa. Pero un profeta tiene que saber cuál es su meta: impartir la unción que ha recibido. Libro de Hechos 19:6, yo lo leo porque es cortito. Dice:
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Un profeta sabe que la impartición es la herramienta básica y fundamental que Dios va a utilizar aquí en la tierra para poder multiplicar la unción profética. Entonces, si yo tengo eso claro, si yo sé que esa es la vía que Dios va a usar, pues yo no puedo estarme resistiendo a la administración. Yo no puedo estarle huyendo a la administración. Es más, una persona que se distinga por sus características proféticas no puede ser una persona que solo se apasione por la consejería. No tengo nada con la consejería. No puede ser una persona que solo se apasione por la enseñanza de la palabra. No tengo nada con la enseñanza de la palabra. Pero un profeta de oficio sabe que hay algo que no se puede impartir si no es a través de la administración, literalmente de la imposición de las manos. Que no lo va a dar un buen consejo, ni tampoco lo va a dar una buena enseñanza. Tenemos que ir más allá. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Números, capítulo 11, versículo 24 al 29. Es un poquito largo y se me está reduciendo el tiempo. Yo voy a comentar el texto, porque ya lo hemos hablado acá cuando hablamos del presbiterio profético. Moisés manda llamar a los ancianos de Israel, 70 hombres ancianos, y ora sobre ellos para impartir la unción que está sobre su vida. Y cuando en algún momento algunos de esos que no habían llegado a la impartición empiezan a profetizar en el campamento, llega un jovencito y los acusa. Y luego de que se le quiere hacer la revuelta a Moisés, Moisés contesta lo que todo profeta debe contestar siempre: ¿tienes tus celos de mí? Ojalá todos en el pueblo de Dios fueran profetas. ¿Qué significa eso? ¿Que yo voy a andar ungiendo profetas por todo lado? No. Un profeta tiene que ser consciente de que ojalá todos en Israel, todos en la iglesia fueran profetas. No todos son, pero tu deber es procurar que en todos haya una impartición, haya un depósito, haya una unción profética. En todos. Vea cómo el apóstol Pablo nos dijo: ambicionad los mejores dones, pero sobre todo, se lo tiene que saber de memoria, pero sobre todo profetizar, que profeticemos. Entonces, si un profeta sabe eso, tiene que estar desesperado, tiene que estar apasionado porque la unción profética esté sobre toda la iglesia. No sobre algunos, no sobre un grupo selecto, no sobre el liderazgo, sobre todos. Entonces es muy importante que caminemos bajo esta premisa. Número 5, ahora sí, para enviar al receso. Número 5 o quinta función: conocer los tiempos espirituales. Un profeta, además de tener un protocolo profético, como ya lo hemos venido hablando, además de discernir las voces para poder saber qué palabra dar o no, además de procurar que la palabra sea auténtica, genuina de Dios, un profeta necesita aprender a determinar los tiempos. Porque sin saber los tiempos, nosotros podemos apresurar cosas que están crudas. Podemos sacar del horno cosas que todavía no se han cocinado. Podemos apresurarnos con advertencias, con anuncios o con cosas que Dios no está pensando hacer, por ejemplo, y que las está revelando no para que tú vayas y digas que eso es lo que está pasando, sino para que ores para que eso no suceda. Cuando un profeta conoce los tiempos, va a tener que bregar con un problema muy grande, y es saber lo que va a pasar sin poder decirlo. Muchas veces Dios te va a revelar situaciones de tal manera que aún tú mismo te vas a quebrantar, vas a sufrir, vas a llorar, pero no vas a poder compartirlas con nadie. En mi caso personal, recuerdo ya en un par de ocasiones que el Señor a mí me ha mostrado gente que antes de casarse, sabiendo que se van a casar, se van a terminar divorciando. Ya me ha pasado 2 veces. Y eso me ha pasado la aflicción que yo no he ido a su matrimonio. No le voy a decir quién. Y la palabra
se ha terminado cumpliendo. Usted me pregunta el propósito de que Dios me revelara eso. Sigo preguntando. Hay cosas a las cuales Dios te va a mover a orar, te va a mover a ayunar, explicarte por qué. Si tú no puedes bregar eso, estás en el pecado. Si hay lengua floja, que no puede aguantar nada entre las mandíbulas, este no es su lugar. Entonces yo llego y me Jesús y digo algo, aunque se cumpla, aunque sea cierto, aunque sea genuino, en lugar de edificar salvación, va a producir gracia, tristeza, enfermedad, odio, amargura, resentimiento. Entonces un profeta tiene que aprender a distinguir. En el caso de Jesús, Jesús nos da un ejemplo maravilloso a través de la vida de Pedro, que voy a narrar por el tiempo. Cuando Pedro en algún momento Dios le dice, ya no te vas a llamar Simón, Pedro. Dios le cambia el nombre, Jesús le cambia el nombre, pero no le explica por qué. No te vas a llamar Piedra, porque esto voy a hacer contigo. No, Jesús simplemente dice, ya no te llamas más Simón. De alguna manera Jesús le estaba diciendo, todas las maldiciones que acarreaba tu los estoy anulando, estoy dando un nuevo nombre, pero todavía no está preparado para saber a qué. Y más adelante damos cuenta, ¿quién dicen ustedes esto? Pedro levanta la manito y dice, tú eres Cristo. Y es entonces que Jesús le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, mi Padre. Lo que Jesús era que había llegado el momento para revelarle a Pedro el conocimiento que había carecido antes. Pedro sabía que le habían cambiado el nombre, pero no sabía por qué, hasta que Jesús dijo, tú eres la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Y desatado en la tierra, y desatado en los cielos, tú tendrás las llaves, Pedro. ¿Sabe lo que representa eso? Que Pedro ya estaba preparado para entrar a un nuevo nivel de revelación, pero que no estaba preparado al principio. Jesús sabía que si agarraba al Pedro ese que venía saliendo de la barca, el pescador fracasado, y le contaba todo lo que iba a hacer con él, probablemente la profecía lo iba a destruir en lugar de levantarlo. Y eso es lo que mucha gente, profetas, no miden, no calculan y terminan haciendo con gente al anticiparse a los tiempos de Dios para soltar una profecía sobre las personas. Entonces un profeta tiene que aprender a conocer los tiempos. Hay momentos en los cuales usted no tiene que hablar, no tiene que revelar nada, no tiene que compartir ni visión, ni sueño, ni cosa que se le parezca. Es más, hay mucha gente que acostumbra a tener sueños o visiones y andárselas contando a los demás sin saber las repercusiones o consecuencias que eso va a tener. Y muchas veces esos sueños y visiones, por no ser bien interpretados y no saber lo que significan, la gente la relaciona con cualquier tontera que estén viviendo y le terminan dando un significado que no es, anulando el verdadero significado que Dios quería dar para un momento específico en otras circunstancias. Amén.